Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. De nueva cuenta estamos en Hasta la Cocina y bueno, ya saben, la compañía de siempre de Juan Silva, pero nos acompaña nuevamente la chef Silvia. ¿Cómo están, chicos? Silvia Salgado. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿ustedes? Yo ya gustosa y deseosa de nuevo. Excelente, bienvenida nuevamente con nosotros. Hola, Ara, qué bueno volvernos a ver después de una semana. Sí, exactamente. A los 8 días, justamente. Sí. Oigan, viene un tema súper interesante que tiene que ver con el recalentado de los alimentos. Y justamente es por las fechas por las que estamos pasando, ¿no? Que es algo típico que hacemos en las familias mexicanas. Yo creo que también en Latinoamérica, pero bueno, nosotros que somos mexicanos sabemos que es algo súper típico, perdón. Sí. Claro. Nada más una breve mención antes de entrar ya directo en el tema. Quiero recordarle a nuestros seguidores que ya también nos pueden encontrar en Spotify. Ya pueden encontrar también ahí los episodios previos y los que vayan saliendo para que sea otra opción también de consulta para que sigan nuestros programas. Es todo, sigamos. Perfecto. Está re bueno, oye. Silvia, pues ayúdanos, sabemos que existe toda una parte de cultura, de historia, entonces nos encantaría que nos introduzcas en ese tema. Fíjate que el recalentado es que, como bien decías, en nuestro México mágico es una tradición, ¿no? De hecho, la gente se reúne para la cena, pero incluso los que no pudieron llegar a la cena hay una siguiente invitación que es para el recalentado, ¿no? Entonces, el recalentado, si hacemos como esta separación, y encontré una frase bien bonita que decía, es una secuela del festín. Recalentado, vamos a separar el y el calentado. Calentamos, ¿por qué calentamos o por qué cocinamos un alimento? Bueno, de manera muy general, como un método de conservación para generar sabores, para generar texturas, para mejorar el color, el olor, ¿no? Un poco ahí un tema de quizás digestibilidad y aprovechamiento, pero bueno, eso al ratito lo iremos desmenuzando. Pero sobre todo está el tema de los lazos culturales, ¿no? Recalentamos para hablar de lo comido, porque además hablamos de cómo mejoró lo que estamos comiendo con respecto a la noche anterior, comiéndolo al mismo tiempo. O sea, es una cosa preciosísima. Aquí la pregunta es, y es muy interesante, hacer mucho hincapié en que esto tiene que ser producto o la base fundamental es el calor, ¿no? A través del fuego, vapor, radiación, o sea, hay muchísimas maneras. Los métodos de cocción, pues que están relacionados con esto, pues es la cocción al vapor, freír, hornear, asar, en agua, que también es un método muy utilizado. La pregunta aquí es, ¿qué tan buenas son estas segundas partes, ¿no? En cuanto a sabores, en cuanto a colores, pero también en cuanto a seguridad e higiene. Claro, pues mira, desde mi experiencia como comensal, las segundas partes son las mejores, eso es lo que yo percibo. Siempre el recalentado tiene un mejor sabor porque, como bien lo mencionas, se concentran los sabores. Ya tú nos dirás también que si no lo sabemos hacer o no lo hacemos de manera correcta o lo quemamos, secamos, le podemos desgraciar las características organolépticas a esa delicia de platillo, ¿no? Pero por lo regular recalentar o el recalentado nos sabe más sabroso al siguiente día, ¿no? Pero aquí también hay otros temas que creo que son muy interesantes, como las prácticas con las cuales recalentamos, que
Unas tienen que ser las temperaturas a las que tiene que llegar el alimento y por cuánto tiempo se tiene que sostener a esa temperatura para asegurar obviamente esa muerte de microorganismos que pudieron haberse generado durante el periodo que estuvo en esa zona de peligro, si le queremos llamar de alguna forma, pero pues también hacer mención que muchas veces tenemos un descuido muy grande de dejar los alimentos en zonas de peligro y no realizar enfriamientos correctos de alimento. Muchas veces estamos en la fiesta, en el festejo, bajan las cazuelas, que normalmente se hacen cantidades muy grandes de comida para las fiestas de Navidad, que esa es otra, o de Año Nuevo, que ese es otro tema. Se bajan las cazuelas, suelen ponerlas al piso o a nivel de piso y las dejan enfriar, pero ya no sabes si está enfriándose de manera correcta. Nosotros sabemos que las técnicas de enfriamiento van en periodos de 4 horas, partidos en 2 horas, asegurando que de temperaturas de cocción puedas por lo menos bajar a una temperatura ambiente y después tienes 2 horas más para llegar a refrigeración. Eso no pasa en casa, ¿no? Entonces, bien también mencionaban, las temperaturas invernales podrían ayudarnos, pero no siempre es así, porque depende del estado de la república que te encuentres, porque México sí hay zonas muy frías, sí hay zonas donde puede llegar a caer nieve, pero son las menos. Las más son zonas pues calientitas que Calientes. podemos tener, sí, tal vez un poco de frío, estar a 10 grados, 5 grados, pero va a haber zonas que no van a bajar de 25 y que eso ya es su invierno, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta un aspecto rápido, que Ujú, es que el recalentado, ahorita lo estamos tocando porque es fin de año, pero ujú, el recalentado es una actividad regular en nuestro ramo, Cierto, cierto. ujú, porque ujú. estamos hablando de que también es una práctica que se lleva en cocinas y si se lleva todo el año, pues pasamos de diciembre a abril, mayo y ahí los calores son muchísimo más Fuertes, intensos. claro. Ahora, estamos en una cocina profesional, no en la cocina de la abuelita, en una cocina profesional, el clima o el ambiente queda relegado. Ahí estamos trabajando generalmente en calor o Mm, noche. Ahí me lo mm, vas a comentar tú. Y sí, vamos a ver que hay técnicas de inocuidad para hacer un enfriamiento del alimento que quedó como excedente o como una preelaboración y Ajá. posteriormente una técnica con detalles a cuidar en el recalentado y que como bien dice Araceli, no se llevan a cabo en casa. En casa eso es totalmente una ficción. Y esos elementos que podríamos llamar de arraigo o cultural, como el hacer una gran cantidad de comida, porque es la fecha del año en la que la mayoría de la familia se Se reúne reúne, claro. sí, Ujú. sí, y es como para compartir, la verdad es que avientan la casa por la ventana y hacen una gran cantidad. Y si ya me lo permiten, entremos en materia, ahí el punto es, está caliente el alimento, se apaga la estufa o lo que sea en lo que estén calentando. Sin embargo, si es un alimento, pues no seco, sino caldoso o semicaldoso, mm, va a conservar una temperatura en el centro de todo el alimento, sí, Exactamente. a diferencia de lo que El en los exterior. bordes o la parte sí, superior se va a tener. Y nadie en la fiesta se va a tomar la molestia de ir a agitar el sí, alimento claro. caldoso para que pierda calor. Ahora, Y mucho si lo menos tapan, y mucho menos a tomarle temperatura. O no, no, sea, no, olvídate seamos de la temperatura. honestos. Es por mero empirismo, si tú quieres, nada Sí, más agítale para que pierda calor, ¿no? sí, sí, Pero, por ejemplo, si lo tapas, malo. ¿Por qué? Porque si lo tapas, guarda calor Sí, no dejas que y se entonces enfríe, ¿no? se Lo que pudo haberse agria o se echa enfriado. a perder. Ujú. Pero si lo destapas, malo, porque como ya decía Ara, ¿no? Bajan las cazuelas al piso, o pon tú que no lo hagan, que los dejen ahí en la estufa, pero la dejan destapada y moscas siempre hay. Y la mosca es un vector, ya hablaremos en su Sí, momento de las de plagas, plagas. Ujú. que la mosca nos va a generar un vector que puede portar una gran variedad y cantidad de mira, sí. microorganismos que se van a depositar ahí y que van a incubar en el guisado. Entonces, ya desde ahí hay una contaminación de un alimento que ya estaba preparado. Pero ese es uno de los diferentes problemas. ¿Qué Y pasó? ahí me gustaría agregar algo, porque, bueno,
Lo que yo he visto es que normalmente bajan las cazuelas con el fin de que también se enfríen más rápido, o sea, estar lejos de la estufa, pero también quede un poco del frío del piso, porque El normalmente piso. son pisos como cerámicos o cementos que son más Cemento fríos, planchado. ¿no? Exactamente. Entonces, pues ya de cierta forma la temperatura se El empieza a equilibrar. empirismo se muestra Exactamente. otra Y luego vez. hay otro tema que también lo he visto en algunos lugares y que eso también súper taché, buscan enfriar metiendo el alimento a los refrigeradores. Entonces, Mm, es un grave error porque al final estás forzando tu equipo, estás haciendo que toda la temperatura de ese equipo se vea modificado, lejos de reducir, bueno, sí reduces la temperatura de lo que estás metiendo, pero lo que está haciendo es desprender calor a los demás. Lo que está buscando es un equilibrio y lo que vas a Sí. hacer es calentar todo lo que está en ese equipo y al final lo estás forzando forzando y puede llegar a descomponerse. a descomponerse. Oigan, pero yo tengo otra que además sí lo he visto, en algunas casas y desafortunadamente en algunos establecimientos de comida, donde introducen hielos También. o bloques de Ahí, hielos al alimento, ahí el ¿no? problema está en la procedencia del hielo y en la fabricación del hielo, Sí, o sea, el porque bloque como tal, ¿no? Sí. Ujú. y todavía está peor, porque esos veo que los arrastran. Así los ¿No toman lo con han unas visto? pinzas y los ¿No arrastran, has visto como que el de los raspados que se ajá, pone fuera justamente de la sí, escuela y las que al de los chamoyadas? raspados se lo dejan afuera de su casa y pueden Lo pasar dejan en el perritos a suelo alzar su y tú, patita? ¡ay! Con eso me haces el raspado y la chamoyada. Ay, No, qué rico, qué gracias. delicioso. Ay, sí, qué rico, qué deliciosa, pero nada más piensas cómo, y luego le ponen un trapo todo cochino encima. ¡Ah! Este, Que ya hablaremos no, de ya trapos después. hablaremos después del De hielo. trapos. Pero yo creo que ya con eso nos damos una idea de que manejar hielo para enfriar, primero, puede ser también otro vector de contaminación y además, yo ahí prefiero que sea la chef quien nos lo diga, vamos a alterar el Sí, sabor del alimento y dependiendo del alimento, vamos a estropear su presentación y su preparación, porque yo he llegado a ver esa práctica incluso con pasta cocida, un sí, fusilli o pluma que utilizan a lo mejor como ingrediente para una ensalada, le echan hielo sí, y para lo que hacen enfriarla. es que como que baten o apelmazan la pasta, Sí. pero tú descríbenos mejor Sí, no, qué bueno, la realidad modificaciones hay. es, claro, ¿no? La realidad es que agregar hielo a la preparación, pues evidentemente lo que estamos agregando es agua, ¿no? Ujú. Entonces, si estás buscando la consistencia de una salsa, un gravy, pues evidentemente ya estás agregando más agua y la consistencia cambió. Por ende, el sabor se vio modificado, ¿no? La cantidad de sal, los sabores, y esto va a aparecer, en la cocina le decían, pues es que está bautizadona, ¿no? Está bautizada, tiene agua, ¿no? Tiene Entonces, no agua. es, no es lo ideal, o sea, culinariamente hablando, la realidad es que vas a tener pérdida de sabores, y de consistencias importantes. Ahora, en términos de higiene, pues bueno, ya lo expusiste, ¿no? Y no es como el ideal, aunque la gente a veces, alguna vez me decía algunos compañeros, bueno, pero el hielo, si lo saqué de la bolsa y el hielo literal no lo ha tocado las manos del hombre, pero Se la lavó verdad las manos, es, bueno, sí, exacto, sanitizó la bolsa, es otra, ¿verdad? las tijeras con la que se abrió la bolsa Sí, no, estaban güey. sanitizadas Ay, qué y de ahí exagerados salen son los mil de cosas. inocuidad. Pero yo Ay, sugiero que oye, ya no sé, regresemos. ¿dónde está la Espérate, magia de la regresemos. comida? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está la sazón? ¡No! No, La- mira, la- volvamos porque ese tema es enfriamiento y hoy vamos a hablar de Sí, 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 recalentamiento. sí, 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 es cierto, sí. Vamos al recalentado, sí. que yo creo que son las dos etapas, o sea, las dos técnicas son las que se tienen que aplicar como en estas fechas festivas, que es para lo cual lo queríamos aplicar, pero sí un poco el enfriar el alimento para que yo lo pueda almacenar para el siguiente día, ahora sí sacarlo y poderlo recalentar, ¿no? Ujú. Pues Ahora, entonces, en charlas, dinos. no, perdón. Básicamente hay que entonces empezar y espero no sacarte del tema, Juan, empezar o sea, por porciones, porque la realidad es que la gente en México, Hace mucho de comer. en casa, exacto, digo, en restaurantes es como consecuencia de, Sí, ¿no? claro. Pero en casa sí, la gente cocina pensando en la cena
y en el recalentado, entonces la cantidad es doble o triple, ¿no? Y que a Entonces, veces tienen los equipos, bueno, el refrigerador son refrigeradores pequeños y no van a tener la capacidad para guardar todo, ¿no? Porque dices, No, bueno, es que no cuando entran al refri, dices, se quedan en la estufa la mayoría. sí, esa es la realidad, la gran mayoría se va a quedar en la estufa, porque al otro día, pues van a llegar a recalentar, ¿no? Pero lo ideal es que sí se pudiera enfriar, o sea, que sí le den un enfriamiento ideal, que tal vez sí lo puedan dejar afuera, considerando que el ambiente está frío, pero que haya cruzado esa etapa de temperaturas de zonas de peligro de manera adecuada. Pero sigue siendo un riesgo si es que el alimento no está por debajo de 4 grados. Eso sigue siendo un riesgo. Aquí la otra ventaja que tal vez lo pudiera ver, pero en realidad muy forzado, digamos que metiéndolo muy a la fuerza, es que tal vez se pueda recalentar en muy pocas horas, porque estamos de acuerdo que cenamos alrededor de las 12 de la noche y vamos a almorzar como a las 12 del día. Digo, ok, tiempo no es tanto, pero al final está muy, muy forzado. O sea, Va a es variar. suficiente para que crezcan microorganismos. Bueno, mira, va a variar. ¿En qué sentido? En la cantidad de familia que invitaste a tu casa y la cantidad de familia que se quedó al recalentado. Claro. Sí es cierto, es como una tradición. Yo de niño recuerdo que esas cenas de fin de año son sí. vastas y al día siguiente te despiertas y todos los tíos y todos los primos están ahí. O llega gente que ni fue Pero, en la noche, ¿no? ándale, pero ¿qué Sí. crees? Va a depender de la zona del país. Uh-huh. Ya no es así. Ya en las reuniones sí pueden llegar y es más, se están un rato y se van. Hay aquí también un cambio en las costumbres que tenemos y ya no hay como que está empezando a dejarse de alguna forma en algunos sectores, no en todos, porque llegan y, ay, sí, el abrazo, la cena, bueno, ya nos vamos a ir de noche, no importa, pero nos desplazamos ya, no nos quedamos a dormir, Uh-huh. ¿sí o no? Uh-huh. Sí. Y si alguien se queda y recalientas, incluso puedes ir recalentando porciones en microondas, que ese es otro tema, porque también hay que saber usar parece muy simple, pero hay que saber usar el microondas. Sin embargo, yo quiero regresarme un poquito en el tema. Uh-huh. Ya hablamos de que es una realidad que recalentamos tanto por fiestas como en el día a día. Sí, claro. Bien. Y sí va a tener su lado bonito, su lado bueno, que es lo que en charlas previas hablábamos con la chef. Y ahorita yo le pido mejor a Silvia que nos describa cuál es, digamos, la parte bonita o la ventaja del recalentado en el alimento. Sí. Y después voy a tocar otro tema partiendo de una frase que la misma chef nos dijo en charlas previas. Pero dinos, ¿cuál es la parte bonita del recalentado? Pues mira, Culinariamente. sí, culinariamente hablando, la parte bonita es, número uno, la concentración de sabores, o sea, es un hecho. Ahí volvemos a recalentar, hay calor de por medio, sea la fuente que sea, y se concentran más los sabores. ¿Por qué? Porque se evapora el agua presente en el alimento. Entonces, hay más concentración de sales, de especias, ¿no? De todos estos sabores, que también puede ser muy peligroso, puede ser tu amigo y tu enemigo, el tema del recalentado en ese sentido. Sí. ¿No? Consistencias más espesas, por eso la gente, ay, es que está más espesito, es que el mole quedó más sabroso, sí, porque estás quitando agua. Y hay también temas de caramelización, ¿no? Estos tonos dorados tan agradables, Tan saladitas, sí, sí, claro. claro, son súper atractivos. Entonces, que ahí también Ara nos ayudará en ese tema, ¿no? Reacciones de Maillard, diría el libro de química, pero eso hace además texturas mucho más crujientes, y la gente verdaderamente espera el recalentado, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero puede ser peligroso, porque puedes igual llevar a, y bien decías tú, en el horno de microondas, hasta ahí hay truco. Si no sabes utilizar la radiación, el horno de microondas, incluso el fuego directo, el vapor puede llevar a quemaduras, a pérdida de sabores o a generación de sabores ya desagradables, producto, ¿no? Del sobrecalentamiento. Del exceso de calor. Del exceso de calor, exacto. Ahora, nutricionalmente hablando, no sé,
qué tan viable sea también estar recalentado, ¿no? ¿Y Mira, cuántas ahí, veces se podría recalentar también un alimento? Exacto, no, exacto. es que esa se la tengo reservada a la chef. Ella nos decía en charlas previas, ¿son buenas segundas partes? Sí, Pues yo creo que en este caso, sí. Un recalentado sería la segunda parte, ¿no? La continuación de la fiesta, sí. ¿no? El after party, dirían por ahí. Pero una tercera, una cuarta, una quinta, Juanita, pero es que dices, hay que considerar que hay gente que sí, por ejemplo, que te da la no, yo abuelita no te estoy el diciendo que no lo topper, hagan. el Yo no te topper estoy de toda diciendo que la no lo hagan. semana. Yo te estoy diciendo que porque se está dando, qué tan bueno es. Ujú. Ajá. A lo mejor, si lo hacen bien en la parte culinaria, el guisado cada vez queda Aguanta, lo mejor, soporta. ¿no? Lo que hace tan famoso a los romeritos, que cada vez que lo recaliento sabe mejor. Pero nutricionalmente hablando, sí vamos a tener una pérdida del valor nutrimental del alimento. Es muy breve, porque los nutrimentos a nivel molecular con la exposición al calor, pues van a sufrir alteraciones y no todos van a estar, o no la misma cantidad va a estar disponible para proveer de energía y de otros elementos al cuerpo. Entonces, sí se va perdiendo. Un ejemplo rápido es una tortilla. Tú vas a encontrar que una tortilla te puede dar aproximadamente unas 30 kilocalorías. Pero si esa tortilla la asas al comal y la dejas prácticamente como una tostada no horneada, no frita, sino asada, ese quemadito son partes de la tortilla que ya no son asimilables por el cuerpo. Entonces tú ya redujiste en esa parte la cantidad de kilocalorías, y si había algún mineral que pudiste haber aprovechado, probablemente por ceniza se perdió. No estoy hablando de bromatología, estoy hablando tal cual de ceniza, ceniza que se perdió porque asaste la tortilla y se te quemó un poquito. Entonces ahí vamos a tener un detrimento. Lo que sí a nivel salud es importante mencionar es la alteración de ciertos nutrimentos peligrosos como las proteínas y las grasas, los ácidos grasos, por las repetidas exposiciones al calor, van a sufrir tal alteración que van a desprender átomos, se van a descomponer y van a quedar como radicales libres. Y cuando hablamos de radicales libres, hablamos de sustancias que pueden tener cierta influencia carcinogénica o cancerígena, para que se entienda de forma más clara. Por eso un recalentado repetido sobre el mismo alimento no es deseable, dado que esto nos va a generar problemas por la parte nutrimental y en problemas o como fuente de posibles enfermedades crónico-degenerativas. Pero como el tema es inocuidad, no salud y enfermedades No, pero en crónico-degenerativas. realidad Pero es está bien que se bueno, saquen a sí. flote para que la gente también pueda tener en cuenta como las consecuencias, que aquí a mí sí me gustaría como ir redondeando un poco el tema en Sí, el sentido de entonces, ¿qué podríamos hacer para disminuir como esos riesgos, ¿no? Y lo primero que decíamos es, pues buscar a toda costa que los alimentos, si ya no se van a consumir, o sea, ya pasó el momento en que todo el mundo se sirvió y ya prácticamente nadie los va a consumir, pues que en ese momento alguien buscara el que sí empezara el enfriamiento del alimento de manera correcta. Yo sí coincido con ustedes que obviamente no va a haber Te va a alguien con un decir que estás termómetro. loquita. Es que no, pero creo sí, que no es como en el sentido estricto de saca la bolsa de hielo, saca 10 No, no, trastes y no, no, divide. no, 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 pero pero creo que sí se puede llevar muévele. una práctica más adecuada que solo dejar la cazuela en la estufa, ¿no? Sino sí buscar la Mm, forma de que el alimento cruce esa temperatura de zona de peligro y evitar de alguna forma que vaya a haber un crecimiento excesivo de microorganismos, porque microorganismos va a haber, esa es la realidad. Hay muchos vectores en el proceso de elaboración o de preparación del alimento que sí. pudieron haber estado, o después de la cocción, cuando ya estamos sirviendo, cuando estamos metiendo el dedo para la probada, estamos metiendo cucharas para probar y no estamos teniendo la conciencia de cambiar de cuchara, los dedos de los niños, la pasadera de la gente. O sea, la realidad es que existen muchas formas de que se pueda contaminar el ah, alimento que está en esa aunque, cazuela. aunque les caiga mal, si bajan las ollas, ahí andan los perros.
Claro, pues Pero sí. tapadita con la servilleta, amigo. Es lo que más común es Hay que le hay pone perros muy servilleta. Exacto, hay perros muy educados. Y hay perros muy insistentes. Oigan, pero hay algo que también me gustaría que quedara muy claro y a lo mejor no lo estamos tocando. ¿El recalentado de dónde viene? ¿El alimento viene del refri o puede venir de la estufa? En sentido estricto debe venir del refrigerador. Ok, Sí. Pero para que llegue al refrigerador tenemos Sí, claro. que enfriarlo. Sí, exactamente. Ahora, voy a dejar un poquito las fiestas de fin de año y voy a volver a un entorno laboral o donde cotidianamente se preparan alimentos. Para que yo pueda obtener un rendimiento de mi alimento, lo que también practico es, si yo voy a incluir proteína en mi guisado, solo voy a ir echando las porciones que van saliendo, pero no echo, dependiendo del guisado, claro, dependiendo de la receta, no voy a echarlo todo. Entonces, si yo tengo el estofado o el caldo o lo que sea, y por separado tengo la pulpa ya cocida y ya nada más la integro al guisado, ejemplo, un pozole, en ese caso yo puedo reducir un poco los riesgos porque tengo la proteína en refrigeración y el caldo en otra parte. No sé si me explico. Sí, claro. Sí. Esa es una forma. Creo, Juan, que eso Sí, también se puede trasladar de manera clara a una casa, tal vez en medidas sí. diferentes, pero es algo de lo que mencionaba la chef. O sea, ¿cuántas veces puedes recalentar un alimento? En teoría, una vez se puede recalentar un alimento, pero entonces, ¿qué tendría que hacer si me están dando el topper para consumir toda una semana? Porque tal vez yo vivo solo y tal vez me dieron cantidad suficiente como para consumir una Lo semana. que, Bueno, el punto lo es que tienes que hacer es lo que tú misma dijiste. sacar lo que te vas a Lo que comer. dijo la chef también, Ujú, solo saco ujú. una porción y Justamente, esa porción independiente la meto al microondas. o la cazuela, como Ahora, quieras, ¿no? o como quieras, lo Ujú, que ujú. sí también hay que, ahora sí volvamos a las fiestas de fin de año, hay que analizarlo en función a los guisados típicos. No todos podemos hacer eso, ¿eh? Un Sí, no. bacalao a la vizcaína, ni en sueños, es el guisado per se. Una pierna o un lomo de cerdo sale la misma, ¿no? Sí, sí. De hecho, ahí lo que sí se llega, a veces a alguien se le ocurre, es que cuando ya terminó la cena, lo cortan Sí, en eso es muy porciones bueno. y eso acelera la pérdida de calor. Y ya Sí, después, órale, al al refri. refrigerador, toda la charola. Y Ujú. aparte, muy curioso, las señoras a veces tienen más salsa de chile pasilla o chile negro, dependiendo de dónde anden, para rehidratar el recalentado al día siguiente. Ujú. Entonces, es un poco ese ejemplo. Puedo tener la proteína con un poco de la misma salsa, pero esa proteína al cortarla pierde calor. Ujú. Nadie monitorea nada en casa, pero Sí, por no, lo claro que menos no, ya lo de esa estás forma he perdido reduciendo. calor, Ujú, lo guardo. Y por ujú. separado tengo más salsa para que cuando recaliente vuelva a hidratar el guisado, lo vuelva a salsear. Va a tener residuos de la salsa de ayer más la de hoy, que eso también está mal porque mezclo viejo con nuevo, pero bueno, por lo menos le da más sabor y ¿Qué tema acabas nuevamente, de tocar? ¿Qué sí, punto sí, ya lo acabas? sé, ya sí, el de mezclar viejo con nuevo, tantas cosas, el agua Bueno, con bueno, hielo, el enfriamiento, mezcla lo viejo con lo nuevo, en fin, Bueno, no queremos ya, concluir con que pero lo que que el sí es que recalentado está hay mal. algunas cosas que van claro, no eliminar, mitigar los Sí, sí, riesgos. todo se sí, mitiga, claro, exactamente. Y sí, yo vuelvo a insistir, ya lo había dicho en otro programa, lo que aquí hablamos mitiga riesgos, no los elimina, sí. Ujú, solo mitiga riesgos. Y ya en su momento hablaremos acerca de un tema que es la infección, pero la dosis infectante relacionada con la infección. Y ahí veremos que pues al final del día hay defensas, pero bueno, ahí la dejo. Regresando al tema del recalentamiento, esos serían como que los elementos más elementales y sencillos que podemos seguir en casa para hacer ese recalentado perpetuo, pero tomando porciones. Ahora, lo que sí, no son eternos los guisados. También hay que mencionar que un guisado ya preparado, pues no le voy a dar muchos días de Híjole, vida. híjole, Juan. Y lo lamentable es que nos queda poco tiempo, pero está el típico de vamos a congelarlo.
No, ¿Por tampoco. Porque No, ya me no. aburrió de comer una semana lo mismo, pero me sigue sobrando. No nos quites esa alegría, Juan, por favor. Ahora, ese es un tema, pero uno más que quiero tocar, ya rapidísimo, y no me van a dejar mentir. ¿Han oído hablar de los tamales de fierro? De a fierro, No. ¿no? Cuando te sobran tamales de una tamaliza Ajá. y los quieres volver a sacar, los recalientas en un comal o en un sartén con aceite. Los fríes. Y ya fritos te los comes. Ajá. ¡Chulada! Sí, chulada, Y luego le chulada, que metes no a sé un qué bolillo. temperatura alcanzó en el centro para saber si hubo una destrucción microbiológica. Y dos, hace rato tú me preguntabas, oye, ¿cuál es el impacto nutricional? Ah, pues ahora te digo, el tamal es una esponja que rechupa todo ese aceite. Yo creo que por Y eso es si tan ya de por sí el delicioso. tamal que preparas con manteca es tal, Es una bomba. pues se disparan las calorías. Pero ahí la dejo, ahí la dejo. Pues es Bueno. un minuto, chicos. Yo creo que sí hay que concluir. Yo me iría mucho al enfriamiento, buscar enfriar. Yo sé que es un poco complicado, pero sí buscar enfriar, recalentar solo una vez. Y con esto me refiero es que no es que tengas que solo comerte el alimento una recalentada más, sino que tú puedes ir porcionando para recalentar lo que te vas a comer. Y eso es una recalentada. Y ya, y lo demás queda en el refri, no salió del refri, ¿no? Silvia, tu conclusión. Nada, que sigan haciendo el recalentado, lazos familiares, cultura, nuestro México mágico, pero con higiene. Con Eso. higiene. Exactamente. Juanito, conclusión. Ya lo dijeron todo, solo hasta luego. Excelente episodio. Feliz Navidad y feliz año nuevo, chicos. Bye. Bye. Bye.